Gracias, Julia. Bueno, creo que por el tenor de la exposición hemos visto lo complejo que es el tema en realidad, ¿no? Son muchas las aristas que presenta. Y ahora le dejo el espacio a César para que haga los comentarios y ya luego de eso vamos a tener la ronda de intervenciones, la primera ronda. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la red Muki y bueno, a Julia por el documento que nos ha presentado. Particularmente creo que es pertinente siempre estar discutiendo y tener elementos hacia una política que nos lleve con consensos, pero también fundamentalmente con elementos desde la experiencia. Creo que Cooperación tiene una experiencia seria, conjuntamente con otras organizaciones de la sociedad civil, respecto de la formalización. Quisiera partir de que creo que todos estamos de acuerdo a nivel nacional y somos conscientes de que no queremos una minería ilegal, ¿no? Entonces queremos apostar por la formalización de aquellos informales, pero que fundamentalmente las acciones de interdicción que están habiendo en este tiempo último deben estar destinados a los ilegales, no a los informales, porque hay un proceso en marcha aún, ¿no? Pero también debemos ser conscientes que las condiciones mínimas para que esta formalización ocurra, para que se dé, deben ser asumidas con responsabilidad por parte del Estado y del gobierno de turno. Y para esto no bastan solo medidas normativas o mecanismos normativos que los tenemos, ¿no? Sino todo un proceso que desencadene en recursos, en un proceso de acompañamiento hacia quienes tienen el rol que asumir y son los gobiernos regionales. De manera particular me llamó la atención este decreto último, el decreto supremo 032 de energía y minas, que en un artículo final habla incluso de una situación medio extraña de que los gobiernos regionales vía convenios podrán retornar las competencias al gobierno nacional a través del Ministerio de Energía y Minas para la formalización. Entonces yo particularmente no comparto esa opinión. Creo que si queremos instancias o institucionalidad en el país debemos apostar por reforzar lo que ya se dio, y uno de esos temas es, por ejemplo, el tema de la descentralización, que de acuerdo a nuestro mandato constitucional es irreversible, ¿no? Entonces creemos que debemos seguir consolidando los espacios existentes. Otro tema que manda la normativa reciente, bueno, ya casi 2 años de la normativa de minería ilegal, es la creación de espacios de formalización, como son la ventanilla única. Yo sigo insistiendo siempre en estos temas de ventanilla única, que hasta la fecha, a pesar de haberse dado la norma en abril de 2012, no se ha implementado. Exige y manda que estén la Autoridad Nacional del Agua, el Gobierno Regional, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Cultura, la autoridad, el Servicio de Áreas Protegidas, ¿no? Entonces, pero y siempre tenemos en el Estado, y los que hemos trabajado en el Estado sabemos que esta situación de tirarse la pelota y decir no, tiene que hacerlo tal o cual, pero si no hay los recursos o no se da el espacio ideal, difícilmente va a avanzarse en el tema. Dicho esto, quisiera pasar a las propuestas de política de Julia. Voy a tomar las que definitivamente creo que debieran ser discutidas y levantadas, y sobre todo tomando que no son propuestas exageradas o propuestas jaladas en los pelos. Yo creo que son perfectamente aplicables. Por ejemplo, en el tema de ordenamiento territorial, creo que hay un consenso nacional también respecto a la visión de las áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas son una estrategia de desarrollo de largo plazo, la que nos hemos fijado los peruanos y las peruanas, y es un modelo de ordenamiento territorial que se debe garantizar y respetar, ¿no? Entonces, creo que un tema puntual, y la legislación así lo contempla, desarrollar minería dentro de áreas protegidas está considerado dentro del Código Penal como delito de minería ilegal agravado. Por tanto, no debiera haber minería dentro de áreas naturales protegidas. El otro tema que no queda claro es qué pasa con nuestro patrimonio cultural. Yo, de manera muy preocupante, veo cada día cuando veo que el Capañán está siendo destruido o que las líneas de Nazca están siendo invadidas, y me pongo a reflexionar y digo, no estamos destruyendo los cementerios o los centros donde nuestros ancestros, nuestros abuelitos estuvieran desarrollados, ¿no? Entonces ese tipo de cosas tampoco podemos permitirlas, y yo de manera particular reflexionaría sobre la pertinencia de incluir dentro de zonas para no desarrollar actividad minera o zonas de exclusión, como queramos verlas, que no se contemplen áreas protegidas y zonas de patrimonio cultural, ¿no? Entonces, por ahí. Luego, respecto al tema, el segundo tema de nuevas políticas de concesiones, yo sí soy un convencido pleno y hemos planteado alguna posición respecto al tema desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que debemos tener una moratoria o una suspensión de concesiones de minería.
a la fecha. No podemos seguir, los gobiernos regionales no pueden seguir otorgando nuevas concesiones con el caos existente. Estamos hablando de, a ver, ¿cuántas personas se ampararon en el proceso de formalización? 70.000 personas amparadas en un proceso de formalización. Lo que ha hecho este último proceso de emisión de estos decretos legislativos ha empujado a gente de Madre de Dios hacia otras regiones como, bueno, distritos como Puerto Inca, que tenían, no sé, 50 petitorios mineros, a fin del año pasado llegaron a duplicar o a triplicar el nivel de concesiones. Y con las deficiencias que estamos viendo y las necesidades y el poco acompañamiento del gobierno nacional o los gobiernos nacionales, no podemos seguir otorgando procesos de concesión o no, otorgando nuevas concesiones en general en el país. Por tanto, la pertinencia, lo que plantea Julia, de una suspensión o de restringir el otorgamiento de concesiones me parece perfectamente viable. Y recordemos que no es algo nuevo, ya el Ministerio de Energía y Minas, a través de un decreto supremo y luego el decreto de urgencia 012, que tuve la oportunidad de trabajar cuando acompañé al Dr. Brack, señalaba puntualmente la suspensión de concesiones o de petitorios en el ámbito de Madre de Dios. Esto fue en 2010. Es un decreto supremo y perfectamente el Ministerio de Energía y Minas, en este proceso de este decreto supremo que ha emitido, que habla de un plan de saneamiento, perfectamente puede emitir un decreto supremo suspendiendo el otorgamiento de concesiones a nivel nacional. El otro tema sobre la nueva política de concesiones, es pertinente siempre revisar la legislación comparada, y cuando vemos las causales de caducidad de las concesiones mineras en otros países, contemplan, por ejemplo, el no contar con certificación ambiental. En nuestro país, las únicas causales de caducidad son el no pago de derecho de vigencia, el no ejercer la actividad en determinado plazo y el invadir una concesión externa. Y pueden provocarse todas las demás situaciones de delitos conexos a la minería ilegal, o pueden provocarse operar sin certificación ambiental. Es perfectamente aplicable una situación similar en nuestro marco normativo. Por tanto, yo plantearía también, y me parece interesante, incluir nuevas causales de caducidad a las concesiones mineras, ¿no? Entonces, sé que hubo la posibilidad durante el proceso de discusión de estos decretos legislativos de incluirlos, pero hubo una férrea posición de no aceptar estas causales por parte del sector de energía y minas, ¿no? Entonces, creo que se debe sincerar ese tema, se debe empezar a discutir qué otras posibilidades y qué otros contextos en el ámbito de los países hermanos o vecinos, hablar de esos temas. En el tercer punto, cuando Julia plantea el tema de diversificación de la actividad productiva, creo que también deberíamos plantear, Julia, es el tema de qué mecanismos de reconversión pueden incluirse respecto de aquellas personas o de aquellos mineros que no van a lograr formalizarse, ¿no? Entonces, es una posibilidad discutir, y yo recuerdo que en 2010-11 el gobierno regional de Madre de Dios elaboró un plan nacional de formalización, un plan regional de formalización y de reconversión de la minería. Entonces, contemplaba algunos elementos que pueden ser perfectamente rescatables y que han sido discutidos en un ámbito subnacional. Y además, también contemplar qué otras opciones de actividades económicas sostenibles se pueden plantear, ¿no? Por ejemplo, en Madre de Dios, difícilmente toda la gente que aspira a tener o desarrollar la actividad, lamentablemente no todos van a poder acceder a una concesión o a desarrollar la actividad como quisieran. Entonces, creo que la región tiene otras potencialidades que podrían empezar a revisarse y a discutirse. Esto sin señalar que no estoy diciendo que no vayan a hacerlo, pero en la práctica definitivamente no todos van a entrar al sistema, eso es imposible. Si todos quisieran pedir concesiones, no hay territorio hoy en día en Madre de Dios donde acceder, porque ya todas las concesiones han sido adjudicadas, ¿no? Entonces, ese tema. Y respecto al tema de fortalecer la institucionalidad pública y la presencia del Estado en todo el territorio nacional, me pareció pertinente cuando hablas del rol del OEFA. Particularmente he acompañado en algunos casos puntuales el tema de los inicios de los procedimientos sancionadores. Los decretos legislativos clarifican en un artículo modificando la ley de formalización, señalando que cuando no se cumplan los requisitos de pequeño o artesanal, quien tiene la competencia es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. ¿Y qué es lo que ha hecho el OEFA actualmente? Ha iniciado procedimientos administrativos sancionadores, por ejemplo, a la familia Vaca Casas. No quiero andar en este detalle porque me parece estigmatizar a una persona, a un grupo, cuando estamos hablando de diversas personas, de diversos grupos, y a veces se pretende personalizarlas, ¿no? Pero creo que un caso de estos es la familia Vaca Casas.
sí, pero también se le ha iniciado un procedimiento sancionador a una planta procesadora en Chala, me parece, o Naka, a este ciudadano extranjero chino, Yi Yanguan, en Huánuco, y a otros ciudadanos que, haciendo un trabajo que podría hacerlo el INGEMET o el Ministerio de Energía y Minas, teniendo toda la base de datos, cruzando información, ver que mucha gente supera las 2.000 hectáreas y en la práctica no es pequeño, no es artesanal y está bajo competencia del gobierno nacional y le toca la fiscalización a la UEFA. Creo cuando tengamos resultados de estos PAS, de esos procedimientos administrativos sancionadores, vamos a ver resultados mucho más efectivos y que la gente se empiece a alinear también. Me refiero a estos medianos o grandes mineros disfrazados de pequeños o artesanales, ¿no? Entonces, son procesos en curso que el UEFA no desarrolla labores de campo, sino de gabinete, porque sencillamente la prueba documental es suficiente para decir que este no es pequeño y está operando sin certificación ambiental, por tanto está bajo competencia del gobierno nacional. Entonces, creo que cabe la posibilidad de analizar eso. Y el otro tema que he venido reflexionando y me ronda la cabeza siempre es el tema de estas grandes plantas procesadoras, y estamos hablando de 4 o 5 que parecen como pequeñas o artesanales y que en la práctica no son pequeñas ni artesanales, entonces están en el régimen, debieran estar en el régimen general. Por tanto, a veces dentro del mundo de los mineros se habla de que muchas veces ellos financian, facilitan ciertas actividades de protesta y todo esto. Entonces, es cierto que el mercado no puede dejar de producir o moverse, ¿no? Entonces, yo planteo la posibilidad de que el Estado tome estas grandes plantas, no estoy hablando de 100 ni de 10, puntualmente 4 o 5. Entonces, que el Estado tome la administración judicial de estas plantas y siga procesando y tenga un mayor control de los mineros. Es una posibilidad y se tendrá que discutir en base a las diversas opiniones, ¿no? Entonces, por ahí cabe esa posibilidad. El otro tema que me pareció importante y a veces desde el lado del mundo de la conservación o el lado del mundo del mundo minero no se visibiliza es el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, es un tema, y cuando hablo a veces tengo la oportunidad de capacitar o de conversar con algunos mineros, siempre me hablan del tema reiterado de la corrupción dentro de las direcciones regionales de minas, ¿no? Entonces, que le pide tanto por admitir la trámite tal cosa o cual, y uno sabe y es vox populi, pero es difícil de probar, ¿no? Entonces, mi discurso siempre es el mismo, ¿no? Digo, bueno, para la corrupción hay dos partes, quien pide y quien da, entonces no hay de otra. Si eres parte, sigues enriqueciendo y moviendo el tema de corrupción, pero creo que también ha llegado el tema de sincerar qué pasa con aquellos funcionarios del pasado y de actualmente, siguen inmersos y han acompañado y han facilitado toda esta situación de ilegalidad, que siguen siendo parte del sistema, siguen impidiendo, complicando los procesos de formalización, porque puntualmente creo que el negocio se les acaba si funcionase la formalización de manera efectiva. Y estamos hablando de funcionarios que mucha gente conoce y que ha estado inmerso durante 10, 12 años en los procesos de formalización, y si uno pregunta los resultados o los logros de la formalización que ha obtenido es mínima o cero, ¿no? Entonces, por ahí yo lo llevaría. Otro tema que me pareció interesante respecto de la política 6 es, bueno, habla de la reducción del uso del comercio del mercurio y del cianuro, ¿no? Entonces, me ponía a pensar que Perú, bueno, ha sido parte importante, hace unas semanas también incluso se ha estado discutiendo lo que próximamente será el convenio de mercurio, el convenio de Minamata, que va a ser abierto para la firma en octubre próximo en Japón. Entonces, ¿de qué manera vamos a contar con la implementación? Porque lo que hace el convenio de mercurio, o lo que va a hacer el convenio de mercurio o el convenio de Minamata es fijar rangos y umbrales para impedir la comercialización o regular la comercialización de mercurio. Nosotros adquiríamos hasta hace poco a Estados Unidos y a España. Bueno, la Unión Europea ya entró en vigencia una directiva comunitaria que impide la comercialización o la exportación hacia países, y también Estados Unidos también impide, ¿no? Entonces estamos importando de México, de China y de Kazajstán. Entonces, ¿cómo vamos a implementar este instrumento internacional a nivel nacional? Tenemos la infraestructura, la capacidad, toda vez que Perú no solamente importa, sino también produce a través de la gran minería de mercurio. Entonces, es todo un reto, porque no vamos a suscribir un instrumento que es pertinente, pero sin la infraestructura y sin las necesidades. Y a la larga estamos apoyando y suscribiendo instrumentos
sin que, bueno, para que sean letra muerta. Entonces, debe llevar un proceso de reflexión y de inclusión. El otro tema que mencionaste también en este punto, Julia, es el tema de la erradicación del trabajo infantil. Creo que está muy claro y, bueno, si bien es cierto, la actividad minera, el trabajo infantil está prohibido en la actividad minera, y nuestro Código Penal señala puntualmente que el empleo de menores de edad dentro de las áreas, el empleo de menores de edad dentro de la actividad de minería está prohibido y está calificado como delito de minería ilegal agravado, que da entre 8 y 12 años de pena privativa de libertad. Debe tener los primeros resultados, porque a veces creo que con la aplicación de la norma y sanciones efectivas o casos emblemáticos se visibiliza y se logra, ¿no? Entonces, finalmente en el punto 7, cuando Julia hablaba de precisar los parámetros para la calificación de pequeño minero o de minero artesanal, creo que es pertinente empezar a reflexionar sobre esos puntos. Es pertinente que una actividad de subsistencia, estoy hablando del artesanal, pueda tener concesiones de hasta 1000 hectáreas y capacidad de remoción con instrumentos básicos. Creo que no es real, que requiere un sinceramiento del sistema, que requiere hablar claramente si es que corresponde o no que tengamos 2000 o 1000 hectáreas dependiendo del nivel, ¿no? Entonces, y el otro tema que yo en un momento mencioné es que cuando salió el 1100 que regulaba la interdicción a nivel nacional, me pareció de manera particular un error que se regulase una realidad distinta como es la de Madre de Dios y se aplicase al resto del país. Entonces creo que es pertinente reflexionar y hablar de una propuesta de norma en algún momento de minería aluvial y otra de minería filoniana en la parte andina o costeña. No sé, creo que son propuestas que debemos empezar a analizar y posibilidades que podemos discutir. Y bueno, finalmente creo que el tema de articulación del Estado, ¿no? Es lo más difícil, porque finalmente tenemos órganos que promueven inversión y otros que controlan y fiscalizan, pero si queremos abril de 2014 tener nuestros primeros mineros formalizados en masa, se requiere una articulación efectiva del Estado. No podemos seguir teniendo respuestas mediáticas ante un posible amenaza, un posible conflicto o una amenaza de conflicto. Esa no es la solución. Y si uno ve los contextos de las denuncias mediáticas o de prensa sobre tal o cual situación de contaminación o de incremento de la minería ilegal o una amenaza de paro, ahí vemos la respuesta del Estado. Finalmente, la política nacional, que está en temas nada importantes a veces, llevan la discusión a otros temas y vuelve a levantarse cuando surge un conflicto o el vencimiento de determinado plazo. Entonces creo que ese tema es fundamental, particular, y no es un tema también del Ministerio del Ambiente, no es un tema del Ministerio de Energía y Minas. Si uno analiza las competencias de cada organismo, de cada sector, creo que todo el Estado tiene algo que decir respecto al tema de pequeña minería, minería artesanal, de la minería informal y de la minería ilegal. Los resultados que presentó Carney el lunes o ayer sobre el tema de contaminación por mercurio así evidencian dónde está la respuesta, qué ha dicho el Ministerio de Salud respecto a este tema, o qué dice el tema de trata de personas el Ministerio de la Mujer, ¿no? Entonces hay diversas cosas, o qué dice respecto a las comunidades nativas que están ejerciendo actividad de minería ilegal en sus tierras comunales, qué dice el Ministerio de Cultura. Entonces creo que hay una respuesta que se tiene que dar de manera conjunta y el Estado tiene que hacerlo. Y la última reflexión que tengo es respecto a que todos hoy en día estamos siendo cómplices y estamos subvencionando la actividad de minería ilegal. Si sincerásemos el sistema y dijéramos cuál es el real costo de los hidrocarburos, lo que pagamos está siendo subvencionado con dinero de cada uno de nosotros. Y si Madre de Dios es la región que más consume hidrocarburos, estamos todos subvencionando esta ilícita actividad. Entonces creo que es un tema también a tomar en consideración. Bueno, muchísimas gracias.